Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. En el primer trimestre de este año 2013, la economía no está marchando al ritmo que se esperaba hace unos meses atrás. Aproximadamente en septiembre-octubre del año pasado, el consenso entre muchos economistas era que en 2013 iba a haber un repunte interesante. La economía, después de un 2012 bastante flojo, pero Silvia, Mabel, lo que estamos viendo son signos bastante desparejos y algunos preocupantes, como una caída en las exportaciones, últimamente caída en los precios de la soja, signos de actividad bastante amesetados. No se suponía que iba a funcionar así, pero y además hay mucha incertidumbre porque se disparó el dólar paralelo y eso genera mucho nerviosismo. Es verdad, y justamente en esta corta semana, el domingo, tuvo que salir la jefa del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, a dar una señal de que no se iba a devaluar ni tampoco se iba a desdoblar el tipo de cambio. Por suerte esta noche estamos con Hernán Lacunza, que estuvo en el Banco Central. Es raro que los jefes del Banco Central tengan que salir a hablar del dólar. Parece desde aquella fatídica frase de Lorenzo Sigot en 1981, el que apueste al dólar pierde. En general se evita hablar del dólar. ¿Por qué salió Marcó del Pont? Me parece que salió, Silvia, para dar alguna tranquilidad a un mercado que está muy intranquilo, sobre todo el mercado informal. Es cierto que los presidentes o gobernadores de bancos centrales en general tienen un perfil bajo para hablar más por sus actos, por los movimientos de la tasa de interés y del tipo de cambio que es por sus palabras, para ganar credibilidad a través de sus actos. No obstante lo cual, dada la incertidumbre que opera en el mercado de cambios, con expectativas, rumores de todo tipo, no viene mal poner la palabra oficial y decir por dónde va a recorrer, cuál va a ser la intención oficial, por lo menos, de recorrido del mercado cambiario. Por supuesto que las palabras no siempre se ven después refrendadas en los hechos, porque hay que sostener esas palabras con acciones conducentes. ¿Y cuáles serían esas acciones, ¿no?, para plantearlas? Bueno, lo que hay, a ver, la política cambiaria hoy, ya existe un mercado cambiario desdoblado de facto, digo, porque hay un dólar para importar y hay otro para ahorrar, otro para girar al exterior, otro para comprar propiedades, otro para viajar, de modo que conviven de manera anárquica estos diferentes tipos de cambio múltiples, fundado en que la expectativa es que hay una escasez de divisas ya desde hace 15 meses, y la reacción, la política oficial ha sido reprimir la demanda que genera ese atraso cambiario que empezó incipiente hace un par de años y ahora se ha tornado mucho más agudo, cortando las fuentes de demanda sucesivamente y entrando en un sendero donde el cepo a fin de octubre de 2011 genera adicción, porque obliga a adoptar cada vez torniquetes más agudos porque la hemorragia va migrando de órganos. Eso generó el mercado paralelo. Y si bien el mercado paralelo es chico en volumen, no es inocuo en términos de expectativas y de actividad, porque muchos precios se indexan a ese valor, y aparte contagia al mercado formal porque, por ejemplo, los chacareros que tienen que liquidar divisas tienen una expectativa devaluatoria asociada a ese mercado informal, entonces retrasan la liquidación de la cosecha, o los depositantes en dólares también calculan cuánto perderían si se especificara, cosa que no va a pasar, pero el cálculo lo hacen igual, entonces quitan sus depósitos de los bancos, entonces aumentan la demanda de divisas. Entonces, no es cierto que el mercado paralelo, aunque sea chico, es inocuo para la actividad y para las expectativas, y para las expectativas inflacionarias también, con lo cual las acciones, para contestar concretamente tu pregunta, debería ser primero tener un programa antiinflacionario, segundo usar las herramientas de política monetaria asociadas a ese programa antiinflacionario, que son la tasa de interés y algún ritmo evaluatorio. Ahora, este nerviosismo con el dólar paralelo es algo temporario, porque el problema es que otros años, en esta época, ingresaban dólares de la liquidación de la cosecha de trigo, que la última cosecha fracasó, hubo un faltante importante. Ahora, muchos especulan que dicen, bueno, cuando vengan finalmente los dólares de la soja, ahí se va a tranquilizar todo. Y la idea, lo que se interpretó por lo menos en el discurso Marcó del Pont, es que bueno, va a seguir todo tranquilo, ningún gobierno quiere devaluar ni hacer cosas raras con el dólar en un año electoral, después de las elecciones veremos. Ahora la pregunta es, ¿se llega a octubre con tranquilidad cambiaria o relativa tranquilidad cambiaria? Yo distinguiría, Pablo, entre el mercado formal y el informal.
El mercado informal es hijo del cepo y el cepo es hijo de la inflación, así que mientras no hagamos nada con la inflación, la expectativa deflatoria va a estar allí presente. La magnitud de la brecha cambiaria entre el informal y el formal es directamente proporcional a la rigidez del cepo. Entonces, en la medida que vayamos cortando los vasos comunicantes entre el mercado formal y el informal, el dólar paralelo va a tener los vaivenes y la incertidumbre que ha gobernado en los últimos 3 meses por lo menos. Hay también factores coyunturales, por ejemplo la demanda por turismo que no se atendió debidamente en enero, entonces empieza una demanda que inicialmente son 300 millones de dólares y después se contagian, se suman nuevos demandantes y se transforma en 1.500, mucho más difícil de atender. Ahora, en el mercado del dólar oficial, ahora viene la cosecha gruesa a partir de abril, la soja, por más que caiga de precio, va a proveer 5.000, 6.000 millones de dólares más que el año pasado, adicionales. Eso va a ser en el periodo de abril-agosto. Contrasta con tu introducción, Pablo, de este primer trimestre de sequía que hubo en materia de divisas, donde el Banco Central perdió reservas. Me parece que allí va a haber una reversión y va a haber cierta holgura que va a poder manejar el gobierno, por lo menos hasta las elecciones, para mantener controlado el tipo de cambio oficial. No necesariamente eso se va a traducir al mercado informal y paradójicamente te puede ser contraproducente, porque esos dólares que genera el campo, el central para comprarlos emite pesos y esos pesos muchas veces terminan alimentando la demanda de dólar informal o negro o paralelo. Con lo cual, en realidad, la suerte del mercado paralelo dependerá de la acción oficial en ese mercado, de la suba de la tasa de interés para competir, para que tenga algún sentido atesorar pesos y no pasarlos a dólares, por ejemplo, los chacareros que van a recibir esos pesos. ¿Vos ves un aumento de la tasa de interés en el horizonte cercano? Bueno, no, eso es parte del problema, no voluntario, sino que el central lo viene corriendo de atrás y por ejemplo, en la licitación semanal de bonos del Banco Central que ha venido inyectando, no ha podido renovar los vencimientos en las últimas 2 semanas porque se resiste a convalidar una suba en la tasa de interés, con una confianza casi religiosa de las autoridades económicas que pueden controlar al mismo tiempo precios y cantidades de todos los mercados, no solo de algunos productos físicos, de algunos bienes físicos, sino también del dólar o del mercado de dinero. Y bueno, sabemos que eso es virtualmente imposible. Entonces, si no se quiere subir la tasa de interés, se emite al 35% anual, como se está emitiendo, de alguna manera se está alimentando la demanda de dólar blue, ¿no? ¿Cómo puede jugar el fallo de la justicia de Estados Unidos, digamos? Es cierto que hay que esperar un tiempo, pero ¿puede agregarle más incertidumbre? Bueno, un fallo adverso desde ya. Allí la verdad que hay 3 posibilidades básicas, que en realidad son todas conjeturas las que se pueden hacer a esta altura, porque los únicos que saben lo que van a fallar son los 3 jueces que integran la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El fallo favorable sería que Argentina pierda la situación de fondo, pero que no sean embargables los fondos en el intermediario, que es el Banco of New York. Eso haría que el caso se devenga abstracto y bueno, los fondos buitres ganaron el fallo de fondo, apelarán ante la Corte Suprema, pero no podrán apropiarse los fondos. Eso es ganar tiempo. Después hay un escenario adverso que es que fallen en contra de la Argentina y los fondos sean embargables. Eso iría seguramente a un cambio en las condiciones del pago de los bonos regulares, eso sería un default, y ahí la cuestión sería cuándo, si sería inmediato, si nos conceden o no una cláusula, una medida de no innovar hasta que lo trate la Corte Suprema, con lo cual sería más inmediato, o si va a la Corte Suprema, bueno, podría llegar a fin de año, al 2014. Por supuesto que ninguno de estos últimos 2 escenarios que son adversos va a ser favorable para el mercado cambiario. Ahora, tampoco va a ser letal en la medida que la Argentina ya está financieramente aislada del mundo, con lo cual no es que vamos a perder algo que teníamos, un flujo de capitales que está invadiendo la Argentina, ni mucho menos. A lo sumo se perderán, por ejemplo, financiamiento de organismos oficiales internacionales, que no es menor, algunas líneas comerciales y financieras, pero que están muy raleadas ya en este contexto, ¿no? Hernán, cuando volvamos ahora de una pausa para la segunda parte del programa, yo me anoté acá una serie de inversión. Es un tema caliente, un retiro de una empresa brasileña, Vale, fue un golpe fuerte, se volvió a hablar de este tema, y empleo, que es otra cuestión que es de suma actualidad. Enseguida volvemos.
Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Provincia Leasing te explica la lógica leasing. Una lógica bastante particular. Funciona así. Vos pagas la primera cuota del auto, que sería el equivalente al valor de la tuerquita, que sostiene la ruedita, que hace que se accione el resorte para que se levante el pituto de la puerta. Y te llevas el auto entero. Provincia Leasing. La manera simple de acceder a tu 0 kilómetro. Porque te financia el 100% hasta en 60 cuotas. Provincia Leasing. Una empresa del grupo Banco Provincia. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado, regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Seguimos en Asuntos Públicos y hoy estamos haciendo foco en la economía, lo que pasó en este primer trimestre, lo que va a venir en los próximos meses. Y la pregunta o el listado que había quedado para Hernán Lacunza, nuestro invitado de hoy, es, uno, la inversión, ¿qué va a pasar? ¿Ha caído la inversión respecto a los picos que tuvo hace 2 o 3 años atrás? Y el empleo, que no está mal la situación de empleo en la Argentina, pero el sector privado, por lo que se ve en los informes oficiales, no está creando empleo. El sector público es el único que lo está impulsando. ¿Cómo ves estos dos temas? Sí, coincido con tu apreciación. La economía está parada desde hace 15 meses. En 2012 fue un año malo desde el punto de vista económico, con caída de inversión, exportaciones, importaciones, estancamiento del consumo y del empleo. Había alguna expectativa superior, que nosotros no siempre compartimos, que estaba fundada más bien en que Brasil traccionara productos argentinos y que la cosecha que se esperaba de soja de 55 millones de toneladas volcara algún plus, traccionar a la economía, sacar a la economía de la banquina donde estaba y la pusiera de nuevo sobre el pavimento. Siempre con expectativas moderadas, no volver a las tasas chinas que supimos tener, pero pasar del mediocre 1% el año pasado a un 2,5% 3%. Es cierto, Pablo, que el primer trimestre no se convalidaron esas expectativas en los datos, si bien todavía hay algunos datos pendientes y son datos mixtos, como vos mencionabas, pero aquellos asociados a la inversión son los más delicados y los que muestran que no hay un rebote de la actividad económica. No me parece raro, en la medida que la inflación va erosionando todas las fuentes de demanda de la economía. Al erosionar el salario real, se estanca el consumo. Al deteriorar el tipo de cambio real, o sea, la competitividad de nuestros productos, atenta contra las exportaciones y abarata las importaciones. La incertidumbre que genera sobre los precios relativos, los costos. Hoy un empresario, me preguntabas por la inversión, un empresario no sabe si va a poder importar, si va a poder exportar, a qué precio lo va a poder hacer, cuánto va a tener que pagar de salarios, si va a poder vender sus productos a precio congelado o a precio libre, cuánto van a valer sus insumos. Así es muy difícil importar. Entonces, la incertidumbre asociada a la dinámica inflacionaria que cambia los precios relativos, más los parches regulatorios que venimos tomando para compensar, como se puede, tapando agujeros, como el congelamiento de precios o el cepo cambiario, las consecuencias de ese fenómeno inflacionario, hacen que
invertir sea una decisión heroica hoy en la Argentina. Y de hecho el caso que mencionabas de la empresa minera brasileña, según la empresa, los costos en dólares se le fueron de 5.000, la inversión se le fue de 5.900 millones a 10.500. Yo no sé exactamente si es tan así ese volumen de dinero, sí, pero... había, creo, me parece, razones internas de la compañía que estaba desinvirtiendo, pero no desinvirtió solo en la Argentina, sino en otros lugares. O sea, lo que llaman ellos una limpieza de activos. Creo que hay razones, no sé si las condiciones macroeconómicas de la Argentina fueron la única justificación para eso. Está, no sé, falta información. Es posible, diré que hay un factor externo y uno interno. Sí. El externo es que cayó el precio del mineral que exactamente, se extraen, como un 20% o 30% en el último año y medio. Y la segunda de origen interno, que los costos en dólares le suben 20% por año. Entonces, respecto a la decisión se tomó en 2010, hoy estamos en 2013, a principios de 2013 estamos un 40% arriba por lo menos en dólares. Y eso es de origen local, porque no hay inflación en dólares en el resto del mundo. De modo que eso es una punta del iceberg, digamos, de lo que pasa con la inversión en general. La inversión el año pasado se desplomó un 8%, cayó en términos de producto, obviamente. Lo más nocivo es que no se recrean esas condiciones para volver a tomar riesgo e invertir y hundir capital, sobre todo, por ejemplo, por la expectativa devaluatoria o cambiaria que antes hablaba Silvia, respecto a, bueno, si yo vengo de afuera y pongo $1 hoy, primero, no sé si después me lo van a dejar sacar. Entonces, por más que adentro haya un carnaval carioca, nadie entra a una fiesta si después no está seguro de poder salir. Y segundo, si la expectativa devaluatoria es la que hay hoy en la Argentina, y ese dólar hoy, que hundo hoy, lo transformo en pesos, dentro de un año por ahí vale un 40% menos. Entonces, o por lo menos en lo que dice el mercado de futuros. Con lo cual, es muy difícil lograr invertir ante esta incertidumbre. Y este cuadro, hasta ahora da la impresión de que no está repercutiendo en el empleo, es decir, por ahora no se ven suspensiones, etcétera, pero una encuesta de Poliarquía que publicó hace poquitos días el diario La Nación refleja que la gente empezó a tener miedo de perder el empleo. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, vi la encuesta de Poliarquía. En realidad el empleo privado está también planchado desde hace 15 meses, no se crea el empleo privado, lo cual es lógico. El empleo siempre es función de la cantidad de la actividad económica. La economía está planchada, el auto está en la banquina, no se generan nuevos puestos de trabajo. Se fue compensando en parte con la suba del empleo público, que puede ser un paliativo transitorio, no permanente, porque si no eso se transforma en erosión de las cuentas fiscales. Pero, digamos, siempre en una dinámica, digamos, Argentina pasó de crecer 8% 2003-2007 a crecer 4% 2008-2011, a crecer alrededor de 2% 2012-2013, dependiendo de si llueve o no llueve. El año pasado hubo sequía, crecimos menos, este año hay abundancia de soja, por ahí crecimos un poco más. Ahora, un 2% promedio de crecimiento es un crecimiento demasiado modesto, demasiado humilde para pretender que crezca el empleo, que siempre crece un 30% de lo que crece la actividad, un 40%, con lo cual no compensa el crecimiento vegetativo de la población. Así que desde niveles muy bajos de desempleo como tenemos hoy en términos relativos, gradualmente irá subiendo si no logramos recrear condiciones de crecimiento. Y otro factor que me parece que también puede estar influenciando es que se pensaba que las paritarias, que el año pasado se dieron muy tarde, este año se iban a adelantar y no está ocurriendo. O sea, no hay signos todavía, al contrario, la UOM pide 35%, están en plena negociación, probablemente pase todo abril sin que haya alguna certidumbre con respecto a qué va a pasar con los salarios, ¿no? este año. Es un muy buen punto porque el consumo depende básicamente del salario real. Hasta aquí el modelo, basándose en holguras iniciales, el modelo económico, logró que el salario real fuera medianamente inmune al problema inflacionario. Los salarios crecían un poquito más que la inflación en años pasados. No ocurrió lo mismo ya el año pasado y este año incluso podría crecer un poquito menos. Entonces, bueno, eso termina pegando al consumo. Va a ser el primer año electoral donde el salario real dejó de crecer. Entonces, bueno,
venimos de años de mucho crecimiento, hace 2 años que estamos estancados, y esto es como nuestros chicos en la ruta cuando el auto se queda en la banquina. A ver, si venimos de unas vacaciones fantásticas y las 2 primeras horas aguantamos, pero si cuando ya llevamos 5 horas en la banquina se empiezan a poner más nerviosos. Entonces, en términos de perspectivas electorales, no creo que sea gratuito un estancamiento prolongado de la economía, ¿no? Ahora, para darle algún aviso de solución a determinados problemas que son de coyuntura y que son más estructurales como los que vos planteabas, conversábamos antes, fuera de cámara, lo que significa tener herramientas técnicas bien aceitadas y la pérdida de esas herramientas técnicas. Me gustaría que nos comentaras un poco cómo ves vos la capacidad de gestión, de esta gestión administrativa del Estado para hacerse cargo de las medidas que habría que tomar. No, me parece que el principal problema económico que tiene Argentina es la inflación y que eso derrama en todo el escenario económico, en la producción, en la demanda, en el empleo, en las exportaciones, en el tipo de cambio. Me parece que allí hay un problema de diagnóstico, voluntad y pericia por parte del gobierno para realmente hacer un programa antiinflacionario. Por poner el ejemplo más grave o más evidente de la falta de pericia a la que vos haces mención, Mabel, primero porque no se reconocía la inflación. Ahora más o menos hay alguna señal de que sí se toma conciencia, pero se atribuye a causas que no tienen que ver con la inflación, como la eventual concentración de los mercados o los precios internacionales, cosa que si fuera así debería haber inflación en nuestros países vecinos y no la hay, así que es una inflación internacional con mucha puntería, solo afecta a Argentina. Y una vez establecido el diagnóstico, si se estableciera correctamente, ahí hay que tomar medidas que son antipáticas desde el punto de vista político, como desacelerar el nivel de crecimiento del gasto. Se fumiga cualquier idea de ese estilo asociándolo con el ajuste. Aquí se llama ajuste lo que en otros países se llama responsabilidad fiscal, ¿no? Que es no gastar más de lo que ingresa. No podemos pretender, por más congelamiento de precios que hagamos, que es una herramienta válida, es un antifebril que hay que tomar cuando la fiebre llega a niveles muy altos, como el que tenemos hoy con la inflación. Hay que tomarla para bajar la fiebre y ahí pensar la terapia de largo plazo, pero sería un error pensar que ese antifebril puede ser la solución definitiva. Entonces va a durar 3, 4, 6 meses el antifebril, puede apaciguar un poco la dinámica inflacionaria, pero si seguimos emitiendo dinero al 35% anual, porque el déficit fiscal me obliga al Banco Central a emitir a ese ritmo, bueno, va a ser pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y después está la pericia, que tiene que ver con instrumentar, llevar adelante ese programa antiinflacionario que exige coordinación de todas las áreas que manejan valores nominales, la cantidad de dinero, el Banco Central, el gasto público, el Ministerio de Economía, las tarifas de los servicios públicos, el Ministerio de Infraestructura, los salarios, el Ministerio de Trabajo, obviamente conducida por el poder político. No veo ni diagnóstico, ni voluntad, ni pericia para atender este problema. En este escenario, ¿qué le recomendarías a un trabajador? Que siga trabajando y que no afloje en su esfuerzo, que trate de preservar sus ahorros de la inflación y de una eventual devaluación, ¿no? Pero obviamente la suerte de un trabajador está sometida a lo que pase con la economía del país donde vive, ¿no? En los 2 minutos que nos quedan, daría la sensación de una película que ya hemos visto con el tipo de cambio, ¿no? De los gobiernos que se enamoran del tipo de cambio como el ancla para la inflación, lo usan como herramienta. Y los últimos 10 años en la Argentina hubo un tipo de cambio muy alto, o sea, en el 2002 hubo, ¿no?, una devaluación, una mega devaluación, y ahora estamos en una situación ya más parecida a la convertibilidad, donde nadie quiere sacar los pies del plato porque, bueno, el temor a la inflación, que se ocurre de todas maneras. ¿Cómo interpretas esto? ¿Qué pasaría? ¿Sería el fin del mundo, una devaluación o una corrección combinada, por supuesto, con un paquete de medidas, ¿no? Pero eso tendría que ser
Digo, porque ni siquiera los sindicatos están en contra. Los sindicatos, ¿qué opina Moyano? Y sí, debería adecuarse el tipo de cambio, ¿no? Un minuto nos queda. Los últimos 10 años hubo 5 años, los primeros de tipo de cambio alto, los últimos 5 no fueron de tipo de cambio alto, sino que fue erosionándose por la inflación. Revisar, devaluar de manera aislada no tiene ningún sentido. Dentro de 6 meses se trasladaría todo a precio, dentro de 6 meses estaríamos igual que ahora. Lo que hay que hacer es bajar la inflación. Y en el medio se pueden ensayar tipos de cambio múltiples, digamos, alquimias financieras que son transitorias para soportar mejor el cambio y la transición. Pero no hay, la magia y la economía son cosas distintas. Entonces hay que bajar la inflación para poder recrear condiciones saludables para la inversión y la producción y que entonces podamos vender productos al exterior de manera competitiva. Hernán Lacunza, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y a ustedes por acompañarnos hasta el jueves que viene.